Yo soy Oscar Cetrángulo, soy economista. Eh, si debiera explicar por qué estudié economía, no resulta tan fácil. En todo caso, hay que entender que era un estudiante de economía en la década del 70, que no era lo que soy. No era una carrera atractiva desde el punto de vista económico. Yo no pensé que se podía trabajar de economista cuando ingresé a esta facultad. Tampoco sabía muy bien de qué era cada carrera. Imagínense un chico de 18 años, de clase media baja, con padres no universitarios. Ninguno de mis padres había hecho colegio secundario, digamos. O sea que yo no tenía una información de lo que era cada profesión, salvo por primos y relaciones, pero no era tan claro. Era perito mercantil, o sea que me interesaba la cuestión económica. Supuestamente era bueno en matemática, entonces siempre estaba esa cosa de la presión familiar, de bueno, si te gusta eso, y había una presión en las familias de clase media, media baja de aquel entonces, de buscar una profesión que te permitiera vivir, que te sacara de donde estabas. Y en ese mundo decidí ingresar a esta facultad, en un momento en el que había ingreso. Yo fui di el último ingreso previo al 73. Yo entré en marzo del 73, durante el gobierno de Lanusse, ¿no es cierto? O sea, yo di el último ingreso, ingresé a esta facultad sin saber muy bien si iba a estudiar economía o iba a ser contador. Actuario era algo que ni siquiera sabía que existía en este mundo. Háganse una idea de lo que era un chico de esa edad en aquel momento, ¿no es cierto? Nada, y llegué y tuve mucha suerte. En el fin del periodo de Lanusse, esta universidad, bueno, era un momento muy convulsionado, como ustedes deben saber, y tuve suerte tener dos profesores extraordinarios en ese momento. Digamos, ahí uno se anotaba en 3 materias. Ustedes, la historia de las tarjetas donde uno se anotaba la conocen perfectamente. Entonces uno tiraba las tarjetas y salieron 2 materias que eran Economía 1 y Análisis Matemático. Y tuve un profesor de Análisis Matemático excelente, que una materia que a mí me gustaba, así que la disfruté mucho, pero creo que se llamaba Machado. Pero lo que me cambió, me parece que fue Economía 1, que sin saber quién era, por supuesto, y de total casualidad, terminé en un curso de Ernesto Gaba. Entonces, al ser el curso con Ernesto Gaba, era un docente extraordinario, de lo mejor que he conocido. Bueno, conocí a lo que era un economista. Fue la primera vez en mi vida que me enfrenté con un economista. Con un economista que era muy atractivo en lo que decía, en la explicación, en los temas que abordaba, y además que trabajaba de economista, que no era un tema menor. Él trabajaba en el Banco Central, el investigador del Banco Central, estaba en el CEMIB en ese momento. Entonces eso me influyó bastante. Por supuesto, ese periodo era un periodo de mucha convulsión política, y la gente que estudiábamos economía en general eran los que estábamos más preocupados por la situación política de ese momento. Era un periodo muy politizado, no de la facultad, sino de toda la sociedad. Nada, que yo durante los primeros años era como que estudiaba a la mañana, pero a la tarde venía, digamos, yo trabajaba cerca, acá a 2 cuadras, que trabajaba a la tarde en la biblioteca de la Cinemateca, y a la tarde que está acá a 3 cuadras, entonces salía y venía acá a ver qué pasaba. Venía a ver qué pasaba. Así fue que terminé preso, pero nada, es lo que era en aquel momento de la facultad. Si quieren les cuento cómo sigue, pero mi carrera es una carrera muy a los altos. Conocí muchas facultades. Ese cuatrimestre fue una facultad que era como
lo último que quedaba del periodo de gobierno militar de la NUCE. Como todos los gobiernos militares de aquel entonces, en decadencia, eran gobiernos bastante permisivos. Yo era muy chico en ese momento, la politización fuerte vino después, ¿no es cierto? No, preso en una toma de la facultad, eso fue en el año 74, cuando estaba Villar y Margaride. Eso es como la tercera etapa, digamos. La segunda etapa fue el periodo de la facultad de básicamente, no sé cómo llamarlo, de la JP, digamos, de Barra Mitre, pero me tocaron cursos, no recuerdo poco bueno de aquella época en términos de formación. Tuve un buen curso de historia del pensamiento, de historia económica 2, curso excelente, que me acuerdo que leímos el libro de Cole, que es otra de las cosas que me motivaron mucho en ese momento. Me acuerdo del apellido, no lo vi nunca más y no sé ni de qué fue de su vida. Se llamaba Verga, con B corta. Fue un excelente profesor, muy joven. Era de los profesores de izquierda que había en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, lo aproveché para eso, ¿no es cierto? Hice sociología con Blas Alberti, que era fantástico porque, bueno, más allá de que él era una persona muy motivadora, iban todos los militantes de todos los partidos políticos a discutir con Blas Alberti. Fue el periodo fue el día de la muerte de Perón, me acuerdo de esa semana, ¿no? Y bueno, también estaba Silvio Frondizi cuando lo mataron, ¿no es cierto? O sea, fue un periodo feo, muy feo. Y las materias de economía de aquel momento no las recuerdo como interesantes, digamos, bastante pobre en ese sentido, pero sí la formación general, sociología, historia, etcétera, ahí me dieron programa. El primer año, después vino la tercera etapa, que es cuando cae Pino Talagano, y ahí eso fue espantoso. Cursos bastante mediocres, mucho más mediocres, porque antes eran mediocres, pero claro, para discutir, ahí ni siquiera había discusión. Y en el año 75, que seguramente fue el peor año de eso, yo no pude venir, porque me tocó hacer el servicio militar. Yo me había anotado en el curso de Adolfo Canitró en ese momento, porque fue cuando lo echaron, ¿no es cierto?, en el 75, que fue un episodio muy triste de todo, porque mis compañeros estaban en ese curso. La expulsión de Adolfo fue muy traumática y quedó como un hito para el posterior, ¿no es cierto? Así que me fui y volví, digamos, mi servicio militar fue muy demandante de tiempo, digamos. El año 75 fue un año pesado, digamos. Y volví acá después del golpe de Estado, ya con una universidad diferente, y me tocó esta nueva etapa ya con el proceso, con cursos espantosos. Yo no sé por qué soy economista, si me preguntan. Como que la facultad me dio cierto método, me dio estas cosas, ¿no? El incentivo de GABA, las discusiones con la época de Alberti, qué sé yo. Y en el proceso hubo, si yo tuviera que rescatar, hubo 2 o 3 profesores que realmente fueron muy buenos. Buscaglia en dinero fue un tipo excepcional, excepcional. Nos hizo leer Patinkin desde la página 1 hasta la última, y la verdad que fue la macro que tuvimos, fue Patinkin con Buscaglia, que no era un tema menor para ese momento. La macro fue muy mala, la macro. Mucho micro, todas las materias eran micro, vos veías, crecimiento económico era micro, desarrollo era micro, todo era micro. Entonces de repente Buscaglia era un curso de macro fuerte. No quiero nombrar mis profesores de política monetaria y fiscal y finanzas públicas porque me sería muy difícil que alguien entienda por qué yo soy docente de finanzas públicas habiendo tenido esos docentes. Y después rescatable, bueno, estaba San Miguel en sistemas comparados, curso
maravilloso. Y no mucho más, ¿no es cierto? Bueno, al final apareció Cuello en la economía argentina, que dado lo que había, la mediocridad que había, era algo diferente. No, bueno, el cambio que yo más sufrí fue que hubo un cambio en el año 75, en donde se reformó el ciclo común, y resulta, como yo iba a hacer el servicio militar en el 75, yo dije, bueno, termino en el 74 con todo lo común y empiezo el 75 el ciclo específico, digamos, que era lo que yo quería hacer. Entonces terminé ahí. El 75 yo no estuve. Cuando vuelvo al 76 me informo que en el 75 había habido un cambio y el que no tenía ninguna materia de ciclo específico, en mi caso por estúpido, tenía que hacer geografía económica, teoría de decisión y creo que contabilidad. 3 materias espantosas, espantosamente dadas. Así que perdí un cuatrimestre en ese cambio de plan de estudio. Perderlo literalmente, digamos. Nosotros éramos un grupo muy importante. Algunos nos juntábamos en el Paulista, otros en los estudiantes, eran los 2 grupos que había, pero muy amigos todos. Era muy lindo el día de tirar las tarjetas, nos encontrábamos un día todos para ver con quién hacías cada materia. No, en términos de compañerismo, sí. Bueno, mi mujer la conocía en ese momento, ¿no es cierto? Nosotros somos una de las parejas que resistieron. Sí, refiriendo a los amigos, éramos todos de economía, sí. No, mis amigos, sí, yo sé quién, bueno, mis amigos, bueno, más conocidos seguramente Jesús Rodríguez, que hicimos buena parte de la carrera, no sé, Jorge Sánchez, Marita, mi mujer Liliana Casanovas, estaba Roberto Iglesias, muy buen economista, que está en Brasil, el Vasquito Bastarrechea, que murió hace algunos años, que acá fue docente mucho tiempo, no sé, digamos, bueno, Ramón Dabouza, Tom Costanzo, hay historias de todo tipo, te podría profundizar. Gabriel Rubinstein, que fue viceministro ahora, sí, y cada uno sabía de dónde venía, dónde iba, ese tipo de cosas. Pero todos nosotros que nos conocíamos acá de hacer algunas materias, nos consolidamos estudiando economía en serio. Todos nosotros nos formamos en el IDES. Si no hubiera existido el IDES, nosotros no seríamos economistas. Digamos, esa es la verdad. Digamos, ahí Canitró con su RUIL armaron, digamos, como no podían dar clase en la universidad pública, armaron unos cursos, los cursos de macro de Adolfo y de Juan eran espectaculares, íbamos todos. Hubo un curso en especial que si uno tuviera una foto de lo que era ese curso, tendría una buena imagen de lo que éramos los economistas de aquel momento, que fue, yo supongo que va a decir en el año 81 tiene que haber sido, que ellos decidieron hacer un curso anual de actualización en macroeconomía. ¿Por qué? Porque estaba Canitró y Zurril, estaba Roberto Frenkel y había economistas que estaban volviendo a estudiar afuera, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces hizo un gran curso anual de actualización en los estudios de macro, y ahí se trajeron todos los últimos papers que había. Ese curso duró un año. Los docentes eran Zurril, Canitró, Frenkel, Machinea y Feldman, Ernesto Feldman, que murió. Pero estaba, qué sé yo, me acuerdo que estaba Mario Brodson de alumno, Sommer estaba de alumno, no sé, digo, era un lugar donde nos juntábamos todos los economistas que teníamos algún tipo de coincidencia en aquel momento, y obviamente estábamos todos los alumnos de esta facultad. Y me acuerdo que los fines de semana nos encontrábamos a grupos de 5 o 6 a leer los papers que nos daban. Fue una época muy linda. Pero no fue en la facultad, fue una parte de ellos son los que después terminamos trabajando en el Estado en los 80, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también tiene que ver con el IDES. Me acuerdo que estaba ahí estaba, no éramos nosotros, digamos, había un grupo que venía de mucho antes, que era el grupo de coyuntura de Aldo Ferrer.
y ahí había un docente, uno de las personas que trabajaba con Aldo Ferrer, un personaje fantástico, Omar Golubiski, que era de ese grupo, que ellos estaban dando clase en Loma de Zamora. Estaban macro y economía argentina en Loma de Zamora. Y yo me acababa de recibir, y el que manejaba el IDES en ese momento, que era Getulio Steinbach, un día viene y me dice: che, Oscar, mirá, Omar necesita a alguien que lo ayude en los cursos de macro y en donde en Lomas. Lomas en ese momento funcionaba en un colegio nacional de Banfield, ¿no es cierto? Y nada, fue excelente la alternativa, porque uno tiene que largarse en algún momento, digamos, era un lugar de dar clase en la Universidad de Lomas para no economistas. Nada, uno con lo que estudiaba en el IDES fui armando las clases y ahí, digamos, me fui iniciando en la docencia. Entonces eso me ayudó mucho a cobrar confianza, a organizarme. Y después, ya en la UBA, lo que pasó fue que cuando vino la democracia se armó el CBC y ahí se armaron los primeros grupos para dar economía del CBC. Yo estuve ahí en el inicio del CBC en economía. Ahí estaba este chico que después se fue a Canadá, Andrés Ayar, estaba Díaz Armelo, el Vasquito Basterrechea, Francisco Gato, bueno, Todesca, qué sé yo, una cantidad de gente. Y entonces empecé a dar clases en el CBC, economía del CBC, en Hacha, en lo que era la fábrica de Chicles Adams. Yo tenía 400 alumnos, era una cosa absurda. Y ahí estuvimos, no me acuerdo cuánto duramos, porque la verdad que era un disparate, como estaba, era una cosa que estaba armando, había muchos alumnos, difícil organizarse. Y nada, estuvimos un tiempo y después nos pareció que era muy difícil y nos fuimos retirando. Y después no sé bien, en el medio yo fui dando clase en otros lados. No recuerdo haber dado clase en esta facultad hasta ya después en los 90, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo ahí, tuve una actividad docente muy fuerte, pero no en la universidad. Yo ya estaba dando clase en el IDES, yo era ayudante de los cursos de macro de Surrey y Canitró. Cuando ellos fueron y yo daba clase, trabajé mucho con Alfredo Monza, temas de la acumulación y teoría económica. Y cuando Surrey fue ministro, a ellos dejaron el curso de macro. Ese año lo agarró Alfredo y lo ayudé en eso. Y después di clase con Alfredo en varias instituciones, el Inter, Flaxo, yo. Y incluso con Alfredo, Ricardo Carcioffi y Lauri Goldberg armamos un posgrado en sociales, cuando estaba Portantiero en sociales. Y recién, y en el medio yo me fui a Inglaterra a estudiar, entre 86 y 88. Y ya a la vuelta en los 90, ahí, cuando estaba acá Luis Beccaria y Fanelli en la carrera del departamento, había algún bache con finanzas públicas. Yo venía trabajando temas de finanzas públicas, tanto en el gobierno trabajaba temas medio también por casualidad, pero terminé trabajando en eso, porque entré al Central por un concurso y me asignaban a la gerencia de financiamiento del sector público, donde el gerente era Machinea y el subgerente era Gerberov. Simón Gerberov, no sé si lo llegaste a conocer, murió un joven, Simón, muy buen economista. Después fue gerente de investigación del Banco Central. Y Simón, trabajé con ellos, estaba Roberto Elba también, bueno, otros colegas. Y entonces después cuando se armó planificación, ahí tanto Juan como José Luis me dijeron de ir, y ya terminé en el área de finanzas del sector público. Estaba Ricardo Carcioffi. Cuando Juan bajó al ministerio, estaba Mario de Hacienda y estaba Ricardo del presupuesto. Yo fui como asesor de la Secretaría de Hacienda. Después fui a estudiar en Inglaterra y cuando volví ya me
Inglaterra, ya me instalé definitivamente a trabajar en la Secretaría de Presupuesto, en el área de impuestos, y ahí ya ahí apareció ya me definí en eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí fue que agarramos con Ricardo el curso de Finanzas Públicas en el 94, por ahí, y estuvimos 2-3 años. En algún momento nos pareció que ya lo habíamos hecho y no queríamos cambiar cosas que no se podían cambiar, y que bueno. Pero después ya, nada, volví al gobierno en el 99, y cuando salí, ya en los 2000, hubo de vuelta el problema con finanzas persistía, con la beca del Ministerio de Economía. En aquel momento las becas parecían fuera del Banco Central, era una formación muy fuerte en economía más monetaria, y ahí Surruil y ellos se decidieron un esquema de beca. Entonces los primeros que nos fuimos afuera fuimos Roberto Iglesias y yo, y Roberto fue primero a Brasil y después a Cambridge, yo fui a Sussex. Nada, fue una experiencia espectacular, digamos. Fue la primera, tal vez la única vez en mi vida que estudié full time. Digamos, nunca me había pasado en la vida. Fui casado y con un hijo, y Liliana, que venía trabajando en temas de economía laboral y género, terminó siendo research assistant en los cursos de Gender Development de SASE, que fueron los primeros cursos de gender que hubo en el mundo, ¿no? Con Pei Tiang. Yo hice el MPhil ahí, y mi MPhil que era un año de cursos y un año de disertación. No llegaba a ser una tesis de doctorado. Era muy aplicado a gente que trabajaba en el Estado o a cosas parecidas, en políticas públicas, ¿no es cierto? Y no, fue muy útil, me dio mucho método, me dio mucho conocimiento de teoría, sobre todo de ciencias políticas, que era lo que yo más necesitaba. Economía también, pero no te miento si te digo que en Inglaterra no conocí ningún macroeconomista mejor que Caintro. Eso no es un tema menor. Hoy, y un poco después, te he dicho ninguno mejor que Heyman, digamos, que son los dos grandes macroeconomistas que tuvimos nosotros. Entonces, economía bien, bien, pero no sin mayor problema, salvo que aproveché para meterme más en temas de teoría económica, pero no tanto en el curso mío, como el instituto es un instituto de orientación de centro-izquierda, de desarrollo, pero en una facultad muy neoclásica. Y había un par de profesores en la facultad, en la carrera, que eran muy fuertes en lo suyo, entonces tomé algunos cursos con ellos, pero la verdad que me bueno, claro, el director de mi curso era Refi Kaplinsky, que estaba todo el grupo de Nelson, estaba Chris Freeman y todos ellos. Entonces estaban en la misma universidad, eran dos institutos, el de desarrollo económico y el de SPRU, que era más de tecnología. Y sí, claro, trabajábamos juntos y nada, y convivíamos en eso. Así que no, fue una experiencia muy buena, y en términos docentes, digamos, aprendí cómo se debe dar clase. Ahí los cursos, ningún docente hablaba más de 45 minutos. Las clases eran, digamos, había un método que para mí estaba fantástico, ¿no es cierto? A vos te decían, la clase del lunes que viene va a ser sobre este modelo, el Caldor y no sé qué. Entonces te daban los 3 papers que tenías que tener leídos. Y el lunes llegabas ahí, la clase era a las 9 de la mañana, y el profesor hablaba de 9 a 9:45. Punto. Ni un minuto más ni un minuto menos. Preparaba el tema y nadie lo interrumpía. 9:45, se cortaba 15 minutos para ir a tomar un té al bar, íbamos todos juntos, charlábamos, qué sé yo. A las 10 nos juntábamos de vuelta y el tipo escuchaba. Preguntas, discusión, hasta las 10:45. Y el tipo sabía que uno se concentra 45 minutos. Y después vine acá y tengo que dar clase de 3 horas, yo no sirvo para eso. Y nada, digamos, uno
trata de aplicar cosas, pero la verdad que es simpático. Por suerte, en los cursos nuestros, por lo menos lo que me toca a mí, han sido cursos en general muy interesantes. La gente participa, discute, digamos, si no, no podés estar en el curso de grado, ¿no es cierto? En posgrado es mucho más complicado. Son los que hay, vos tenés que armar un curso que sea funcional a los estudiantes que tenés. Esta facultad no puede retener a los promedio 8, 9 y 10, pero en su momento reteníamos a los 7, a los 6 y tardábamos en lograr. De hecho, salieron muy buenas camadas. Y en los últimos años eso se destruyó totalmente. Y hay que tener una visión de para qué uno tiene una maestría de economía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de la maestría de economía de la universidad? Y me parece que eso no está claro. No puede ser uno único, vos tenés que tener una alternativa para tener economistas que puedan ir a estudiar afuera, esperarse, etcétera, pero también tenés que tener una oferta para el tipo que va a hacer política económica. Y yo creo que el diferencial que siempre diferenció a la UBA frente al resto es la formación en política económica. Eso me parece que se ha perdido. Vos debías estar atrayendo gente que trabaja en el Estado, que trabaja en ONG, lo que sea, destinado a discutir política económica. Eso lo perdiste y eso hace que tengas poco recambio. Por diferencia de lo que era hace 20, 30 años, hay maestrías de economía importantes, todas muy orientadas hacia un pensamiento más formalizado y más ortodoxo. Itela la más extrema, San Andrés también, y después están algunas que no son de tan buena calidad, pero también hay otras. En el tema mío, seguramente que la mejor es La Plata, pero es una finanzas públicas muy micro, pero es muy buena. Entonces, bueno, ahí creo que ellos... Bueno, cuando yo estaba como director de la maestría, no sé si sigue estando, teníamos un convenio por el cual alumnos de La Plata podían hacer materias en la nuestra y nosotros en la de La Plata. Eso nos ayudó mucho porque no teníamos que duplicar. En La Plata hay cursos excelentes y nosotros no teníamos que duplicarlo. Y entonces, los de La Plata venían mucho acá a los cursos de macro, a los de impuestos, a los nuestros, y nosotros de allá a los cursos de regulación, que creo que daba, no sé si Navaja, bueno, había cursos muy buenos. Pero eso no sé cómo sí. Bueno, de hecho en la maestría nuestra no hay finanzas públicas. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Y después hay maestrías que no son de economía, que son interdisciplinarias, pero son buenas. Son buenas. Eso está en San Andrés. Bueno, yo posgrado estoy dando clase en Córdoba y Córdoba tiene buenas maestrías. Es una universidad pública muy bien organizada. Y algunas cosas bueno, hay unos cursos interesantes, pero ya es otra historia. Acá en el CIAS, en el Centro de los Jesuitas, ¿cierto? Y hay varias de esas cosas, ¿no es cierto? Pero hay oferta para no duras en economía, hay. Y duras en economía hay, pero no del tipo que te estoy diciendo. Sí. No, pasa que yo investigación me inicié no en la facultad, yo venía investigando en otros ámbitos, digamos, nunca fui CONICET porque nunca entré en ese mundo, digamos. Yo hacía investigación, en el sector público, en las áreas donde yo estaba era de investigación, yo era director de política de investigación fiscal, entonces hacía las estimaciones, todas las cosas, pero también investigábamos como parte del trabajo. Después trabajé en varios centros distintos de investigación y finalmente aterricé en CEPAL durante un buen tiempo y en CEPAL hacía investigación, digamos. Entonces, pero el Banco Central, investigación. El Banco Central hacía un trabajo muy operativo, digamos. Es muy simpático. Yo entré en el Banco Central, fue una cosa no tiene que ver con la facultad, tiene más que ver con el país. Porque, claro, yo me había recibido, me había presentado concursos, y todo lado me presentó un concurso del Banco Central. Pero claro, en el medio vino la guerra, vino la decadencia, se congelaron todas las vacantes, o sea que ese concurso que yo había hecho, fíjate qué interesante, era un concurso para tipos que habían hecho algún posgrado.
¿eh? Y yo lo único que tenía era el IDES. Y me presenté con lo del IDES y gané ese concurso. Salí tercero, digo, pero ¿entendés? Y para que te des cuenta de lo que eran los posgrados de aquella época, no había lo que había hoy. Y el IDES era un posgrado reconocido. Y entonces me presenté ahí, vino el congelamiento, y claro, después viene la caída del gobierno, la crisis de la deuda, y me llaman del Banco Central. Y me dicen, esto fue fin del 82. Me llaman del Banco Central y me dicen, mire, el concurso que usted se presentó quedó cancelado porque no hay recursos, pero entramos en stand-by con el fondo y hay que hacer los informes al fondo y hay que armar un grupo de trabajo para hacer esos informes. Tenemos una excepción para contratar a 4 personas y decidimos ofrecérselos a los 4 que terminaron primeros en ese concurso. Y así que entré a trabajar ahí en la gerencia de hacerlos. Pues después de un año, a 2, a Jorge Estrella y a mí nos ofrecieron quedarnos en el banco. Pero yo ya, Carlos Abascal Salva después se fue a trabajar a la Reserva Federal, no sé si de Atlanta, no me acuerdo. Y Jorge después, bueno, Jorge se quedó en el banco, hizo alguna beca a través del banco y después terminó trabajando, está en el SEMA ahora. Y sí, con Jorge, básicamente con Jorge hacíamos los memos. Nada, y fue una buena época. ¿Cómo llegué al instituto? Bueno, eso tiene que ver con otro episodio de Argentina, pero eso es otra grabación, que es los problemas que hubo en la oficina de ACEPAL en Buenos Aires. Ahí les cancelaron el contrato a casi todos, menos a mí. Pero ahí en la facultad vieron la oportunidad de armar un instituto con los recursos humanos que había dejado en la calle la CEPAL. Entonces, jubilados, estaban Daniel Heyman, Adrián Ramos, Guillermo Ayó, Roberto Bizán, no sé si alguno más que yo, y esos, más los que se fuimos juntando, estaba Andrés López, como en la carrera, estaba en ese momento con el departamento. Bueno, se armó, ahí Barbieri tuvo un rol muy importante en cobijarnos, tardamos un tiempo, y nada, cuando se armó eso yo renuncié a la CEPAL. Renuncié a la CEPAL y decidí transformarme en investigador, mitad investigador, mitad freelance. Y ahí empezó una nueva etapa, pero en realidad con los antecedentes. Continué haciendo lo que venía haciendo, pero desde aquí. Y bien, ellos, Francisco, Daniel, junto con Benny Kosakov, venían del origen de la oficina. Entonces, en Naciones Unidas, cuando vos tenés una determinada cantidad de años, te retirás y tenés la misma jubilación que si te retiraras. Entonces, Francisco en ese momento decidió que no tenía sentido seguir. En ese momento había estado trabajando en la Universidad de General Sarmiento y él tenía un proyecto no tan académico, que era hacer escalar el Himalaya. Y después, él siguió trabajando mucho, pues después trabajó en el armado de la Universidad de Tierra del Fuego, muy fuerte, pero es un personaje. Él dio clase acá en algún momento. La verdad que es una pena que él no se haya integrado, porque él tiene una experticia en un tema que la verdad que es muy importante, que es la economía regional, ha sido muy importante, y además es un tipo con capacidad de gestión con poco. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada, estábamos al tanto de todo eso. Además yo estaba en CBC y todos mis amigos dando vuelta. Bueno, ahí hubo un primer problema con los concursos, ¿no es cierto? El gobierno militar había hecho concursos al final y pretendían, digamos, eso generó una base, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un primer conflicto que era qué hacer con los concursos. Y hubo un proceso de normalización con nuevos concursos. Y ahí ingresó gente muy importante, ¿no es cierto? Se rearmó las cátedras de macro, con Daniel, con todo el grupo del CEDES.
becaria en economía laboral, ahí hubo pero no hubo una salida masiva de los que habían estado durante el proceso, ¿no es cierto? Que en algunos casos era razonable, porque había algunos que eran buenos docentes, pero en otros era totalmente injustificado. Pero tarde o temprano se fue depurando eso. Y yo creo que hubo un primer periodo en los 80 donde esta facultad tuvo una muy buena carrera. Después, como siempre pasa, hay un desgaste, ¿no es cierto? Digamos, es una facultad donde los docentes no viven de la docencia, los docentes de economía. Entonces uno está durante un tiempo y después en algún momento dice, bueno, hasta acá llegué. Nada, me pasó a mí como le pasó a muchos. Entonces la facultad tiene estos ciclos, ¿no es cierto? Que se van, y después me parece que en los 2000 volvió a tener un momento de una carrera excelente y de vuelta vuelve a caer. Entonces vos necesitas recambio, por eso mi preocupación con los posgrados, las maestrías, tiene que ver con eso, con tener recambio, ¿no es cierto? Y vos hoy notás que en algunas áreas tenés buen recambio, en otras áreas no. Y eso la facultad lo sufre, ¿no es cierto? Pero en los 80 no, fue una época de mucho movimiento, mucho recambio, esta facultad, la verdad que como la carrera nuestra mejoró muchísimo. Digamos, venía de una carrera espantosa, ¿no es cierto? Aclaremos eso. Así que la única manera de que haya un recambio razonable es trabajar muy fuerte sobre la maestría. Si vos no tenés una buena maestría, no podés mantener a los buenos estudiantes, o a estudiantes que puedan permanecer acá. Te desafío a que revises los buenos alumnos de la carrera de los últimos 10 años y te preguntes dónde están. Y vas a ver que no están acá. Algunas excepciones. Sí, bueno, la maestría tiene que estar, los posgrados tienen que estar manejados por gente idónea. No hay más cosa que eso. Idónea, digamos, respetados en el mundo académico, ¿no es cierto? Es eso, no hay otra cosa. Tengo la suerte de que mi relación con la CEPAL y digamos, los organismos tienen mucho que ver con eso. Y desde 1989 la CEPAL hace todos los años un seminario de política fiscal. Y yo tengo la suerte de haber estado en buena parte de ellos. Entonces, ahí te actualizás y ahí va gente más académica, va la gente del fondo, va la gente del Banco Mundial, de la OECD, y se discute. Se discute si vos seguís las discusiones, lo que se discutía en los 90 no es lo que se discute hoy. Digamos, hay cosas que antes se discutían de una manera y hoy ya son... Hoy algunas preguntas que vos me hacés de finanzas públicas me cuesta responderlas porque para mí ya son obvias. Hay cosas que se discutían en los 80 y hoy ya están dadas. Sobre todo en tema tributario hay como una consolidación del pensamiento. Se discuten al margen cosas muy importantes. Impuestos ambientales, el impuesto al tabaco, pero nadie discute el IVA. O, bueno, algunos sí, pero digamos, muy poco. O nadie discute, salvo en Argentina, el impuesto a la renta. Digamos. Para todos los especialistas del mundo, el centro de un sistema tributario es el impuesto a los ingresos. En todo el mundo, menos en Argentina. Pero bueno, qué sé yo. Y eso, entonces, el mundo ha cambiado y se ha consolidado un pensamiento sobre lo que son las transferencias condicionadas, lo que son los sistemas de pensiones, sobre el sistema de salud, qué sé yo. La Argentina no participa de ese. Es un país en decadencia, ¿no? La decadencia se da en todo sentido, en la política y en el pensamiento. Sí. La decadencia es eso. Sí. Nosotros estamos discutiendo, digamos, ese es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Un economista que trabaja en la Argentina está en un proceso creciente de embrutecimiento, porque discute cosas que no se discuten en ninguna parte del mundo. Claro, qué sé yo, un tipo viene no digo que venga de Inglaterra, viene de Perú, aterriza acá y ve que están discutiendo si hay que cobrar o no impuesto a la renta. El tipo se va, ¿de qué están discutiendo acá? Discuten si hay que tener una moratoria previsional. ¿De qué me están discutiendo? O si hay que pagar 82%, digo,
o si hay que tener libertad de elección, si alguien se puede llevar a su plan médico privado el aporte obligatorio. Eso es una herejía en cualquier sistema de seguro social del mundo. No es una ciencia exacta, no hay evidencia de... No sé, bueno, es un buen punto de la medicina. La medicina trabaja con evidencia. Y nosotros, buena parte de nuestra profesión, básicamente por interés o por lo que sea, no trabaja con evidencia. O lo que sea, qué sé yo, no sé. Es un país complicado. Y por supuesto la facultad tiene que tomar nota de eso. No está tan bien como hace unos años, pero sigue estando. Me parece que en el futuro va a estar cada vez peor, por lo que te dije antes. Pero todavía, sí, me parece que hay algunas áreas en donde hay que pensarlo mejor. Bueno, obviamente nosotros tenemos pendiente una reforma del plan de estudios, siempre venimos demorándola. Pero bueno, hay cosas para... me parece que el grado todavía tiene aspectos muy positivos. Mirá, me parece que hay que reforzar más la macro, las políticas, política monetaria y fiscal, hay que reforzarlo un poco más. Pero bueno, por otro lado, esta facultad tiene el mérito de la diversidad. Eso hay que defenderlo, ¿no es cierto? El mérito de la diversidad, diversidad en términos no solo de pensamiento, sino de tipos de docentes. Digamos, todos nosotros fuimos jurados en concursos y los concursos son bastante claros y transparentes, con lo cual, qué sé yo, también el alumno elige entre distintas alternativas. ¿Cuál es la dificultad de que el alumno elija? Y bueno, claro, hay todo un tema de información, ¿no es cierto? El que elige mal o se informó mal puede hacer la peor carrera del mundo. Y el que eligió bien o se informó bien puede hacer la mejor carrera, no sé si del mundo, pero sí de América Latina. Por lo menos así hasta ahora era así. Y cada uno elige, digamos. A ver, yo he sido hasta ahora, hasta hace unos años, como es titular de Finanzas Públicas en una cátedra donde tenía como adjuntos a Miguel Brown y Augusto Costa. Nada, y convivíamos, qué sé yo, el tipo que quiere estudiar una cosa, estudia una, ¿no? Y eso creo que es un valor. Ahora, claro, el tipo que hace la materia con Augusto no es lo mismo que la hace con Miguel o la que hace conmigo, o la que hace con Andrés Boris, qué sé yo, no sé, digo. No hay tal cosa como un modelo de economista de acá. Por otro lado, yo creo firmemente, y es lo que trato de explicar en los cursos, un economista no es solo lo que estudia economía. Un economista, la forma de pensar de un economista es lo que estudia economía, las novelas que lee o que no lee, las películas que mira, las vivencias, etc. No sé, yo ahora cuando pregunto cómo se informan los alumnos, me agarro la cabeza. Hoy la gente no se informa como se informábamos nosotros. Los chicos no leen el diario, digamos, se informan de otra manera. Entonces, bueno, uno tiene que estar atento a eso. Hay que estar atento y pensar cómo hay que reformular las formas de enseñanza. Yo creo que tenemos que trabajar todos en armar una universidad mejor. Digamos. Nunca hay que quedarse conforme. Esto es un blanco móvil. Yo puedo estar contento o tener críticas sobre lo que es o lo que va a ser, pero lo que no puedo hacer es confiarme de que lo que está bien y está bien para siempre. Eso hay que estar mirando lo que está pasando.